del curso y vamos a recordar brevemente lo que vimos en la clase anterior. Vamos a finalizar de ver la teoría de Scrum y vamos a ver el concepto de User Story Mapping, que me parece algo bastante interesante y que creo que deben conocer, que va muy amarrado a Scrum. Ojo que User Story Mapping no es Scrum, no es parte del marco de trabajo de Scrum, sino que es una técnica que nos apoya para poder generar las historias de usuario que ya hemos conversado, que se definen como los requerimientos o los requisitos al trabajar en Scrum, ¿sí? Ok. En la clase anterior, lo que vimos de la teoría o de Scrum fueron los pilares, que eran 3, ¿se recuerdan? Los valores, que eran 5. Vimos los artefactos que Scrum, el marco de trabajo, maneja. Y también conversamos sobre los 3 roles que Scrum define dentro de su marco, ¿de acuerdo? Es importante que recuerden que al ser un marco de trabajo nos da pues, ese framework de qué hay que hacer, más no el cómo. Es decir, las organizaciones pueden ir definiendo según sus necesidades algunos aspectos siempre y cuando respeten el marco de trabajo. Es decir, los roles, que es lo que normalmente rompen con el marco de trabajo, en ese momento, si no respetan nuestros roles, automáticamente eso ya no es Scrum, ¿de acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, si sí tienen los 3 roles bien definidos y el Product Owner es uno y él es el responsable, es el dueño, es el que toma las decisiones, pero por cuestiones de la organización, asignaciones en su día a día, él decide y puede delegar ciertas actividades de él como Product Owner a otras personas de su equipo de trabajo fuera del equipo de Scrum, está bien. Lo importante en este ejemplo que les estoy diciendo es que el rol y la responsabilidad recae siempre en el Product Owner, es decir, el equipo Scrum, aunque alguien más esté apoyando al Product Owner, se va a conversar con el Product Owner, ¿de acuerdo? Ya él va a decidir y va a decir, mira, está bien, tomemos esto, él toma las decisiones y puede delegar ciertas actividades de operación o de investigación de alguna historia de usuario. Por ejemplo, si alguien del equipo de desarrollo le consulta sobre algo que no le quedó claro y él dice, ok, mira, platícate con esta persona, y él ya está delegando, pero él ya está enterado e informado, ¿de acuerdo? Ese es uno de los ejemplos que les digo de que cada empresa puede tomar ciertas decisiones muy particulares según sus necesidades, ¿de acuerdo? Pero el marco de trabajo siempre debe respetarse. Ok. Vamos a continuar, que medio empezamos a ver el tema de los eventos. En el tema de los eventos habíamos conversado que Scrum maneja como, no sé si tuvieron el tiempo de revisar el link que les proporcioné de la guía de Scrum de Jeff Sutherland. Entonces, ahí ellos platican que hay 4 eventos que son los que sí o sí deben de llevarse a cabo dentro de un sprint. Acá les tengo una imagen de ejemplo de cómo se debería de ver en un sprint de 3 semanas los diferentes eventos, es decir, la agenda. Tenemos al principio el sprint planning. Ya vamos a ver cada uno de los eventos a más detalle, ¿verdad? Pero para que vean cómo deberían de administrar su tiempo. Todos los días, lo más temprano posible, la daily. Aquí el horario pues está mal, porque dice de 9 a 10. La daily meeting, esa es de 15 minutos. Entonces, no debe durar más. Y si se dan cuenta, son todos los días, a excepción del planning, porque obviamente ahí no hay nada que conversar. Aunque puede ser de que algunos equipos en algunas empresas sí tengan el día de planning una daily porque pues quieren conversar algo sobre el sprint pasado, que tal vez les quedó ahí algún temita ahí que, pero ese es un tema de forma. Tenemos la review, el sprint review, que es
se hace el último día del sprint y la retrospective, que se hace la última de las ceremonias dentro del sprint. Si ven bien la imagen, hay una quinta que dice refinement. ¿Qué es eso? Bueno, este es un evento que Scrum en su teoría no la conversa o no la define como obligatoria, sin embargo, sugiere que si es posible se lleve a cabo dentro de ciertas limitaciones. Primero, que no exceda el 10% del tiempo del equipo dentro del sprint, es decir, no deberíamos de enfocarnos en eso. Y segundo, es muy importante llevarla a cabo ya en la práctica, porque en esa es donde el Product Owner muestra al equipo de desarrollo las siguientes historias o algunas historias que quiere refinar y quiere que conozcan para que dentro de ese 10% del tiempo como máximo el equipo pueda hacer alguna pequeña investigación para que cuando esas historias sean incluidas dentro del sprint planning, el equipo tenga un mejor contexto y una propiedad, o puedan opinar con propiedad a la hora de planificar y estimar el esfuerzo que les va a llevar. ¿De acuerdo? Ok. El sprint, bueno, el sprint planning. ¿Qué hacemos en el sprint planning? En el sprint planning lo que se hace, como su nombre lo sugiere, es el evento en el cual uno planifica el trabajo a realizar a nivel de historias de usuario dentro del sprint que se está iniciando. ¿Cuándo inicia un sprint? ¿Quién me puede decir? ¿Nadie? Bien, dice que un sprint inicia al día siguiente hábil de que terminó el sprint anterior. Es decir, no tenemos días intermedios en los que trabajamos algo adicional, no hay días intermedios en los que trabaja el Product Owner para preparar historias de usuario. Es decir, automáticamente, si mi sprint anterior terminó un viernes, el siguiente lunes inicia el sprint, el siguiente sprint, y si termina un martes, miércoles y así sucesivamente. ¿De Sí, sí, que yo por ahí para hacer un comentario, yo recuerdo que una vez trabajé en Mente Scrum y Uh-huh. sí, justamente todos los días hacíamos sprints. Todos los días hacían un Sí, sprint. yo que recuerdo, sí, que era prácticamente todos los días. Pero ¿a qué te referís con todos los días? O sea, ustedes planificaban todos los días. ¿Qué iban a hacer a nivel de historias de usuario? Y sí, yo que recuerdo, sí. Wow. Ok. Bueno, ahí sí que cada organización es lo que... Pero ¿cómo? Es un caso interesante. Nunca había escuchado que alguien hiciera sprints de un día. Más que todo por el concepto de entregar valor y al final lo que buscamos es entregar historias de usuario completas, es decir, software funcionando y en un día me da la sensación que tanto valor podrías entregar. ¿Nos podrías contar un poco más qué entregaban al final del día? ¿Cómo lo revisaban? Y todo Es eso. que sí, fue hace un par de años que trabajé con esto, como les mencionaba. Yo que recuerde, Uh-huh. sí, era como diario los sprints que se hacían. Pero es lo Ya, poco que puedo mencionar de ya. lo que Ok. Tal vez el compañero se confundió con las meets que se hacen. Las daily, sí, eso estoy pensando, que tal vez... Ah, sí, sí es cierto. Son los famosos dailies, sí es cierto. Ok, ya, ahí sí. Sí, seguro, eso es todos los días, Sí, porque es toda la que sí me razón. parecía curioso. Va, buenísimo, gracias ahí por tu Perdón. aporte. No, no hay problema, eso es importante, hay que aportar. Ok, entonces decíamos que en el sprint planning, entonces, bueno, primero arrancamos de que inicia, el siguiente sprint va a iniciar automáticamente el día siguiente de día laboral hábil, empieza el siguiente sprint. Ok, en ese día 1, la teoría lo que nos dice es de que este evento no debería durar más de 8 horas para un sprint
de duración de un mes. Entonces, sin embargo, esas 8 horas evidentemente son demasiado agotadoras para un equipo de trabajo estar enfocados en algo. Entonces, probablemente los primeros sprints sí nos lleve ese tiempo, porque incluso el Product Owner tal vez no está muy empapado del producto, del proyecto y en fin. Pero conforme el equipo va trabajando en los siguientes 2 o 3 sprints, eso ya no debe ser tan tedioso, ya no debería haber tanta inexperiencia como equipo, entonces ese sprint planning debería ir reduciéndose en tiempo. El otro punto importante del sprint planning en cuanto a la duración es que si nosotros logramos trabajar el refinamiento o grooming, también lo van a encontrar, que es cuando el Product Owner presenta al equipo las historias que quiere terminar de aterrizar y de refinar con el equipo para que puedan estimarlas. Eso definitivamente nos va a ayudar a reducir el tiempo del sprint planning. ¿Por qué? Porque el equipo ya va a tener inclusive mucho más aterrizadas de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, a la hora de estimarlas va a ser mucho más rápido, que es donde normalmente le lleva más tiempo al equipo avanzar dentro del sprint planning. Entonces, el Product Owner, continuemos con el evento, es el que presenta el Product Backlog priorizado, ¿se recuerdan? Y dice, bueno, del Product Backlog vamos a trabajar, teníamos planificado que vamos a trabajar las siguientes 6 historias. Me voy a inventar. Asumamos que este es un equipo que ya lleva varios sprints y ya saben cuál es la velocidad del sprint del equipo para trabajar. ¿Qué es la velocidad? Para decirles qué es la velocidad, porque se recuerdan que hablábamos que en Scrum es importante generar o estaba basado en la experiencia, ¿sí se recuerdan? En el empirismo. Entonces, esa experiencia lo que nos va a dar nos va a decir o nos va a ayudar a predecir cuánto van a poder trabajar por sprint el equipo de trabajo. Entonces, si ustedes ya saben cuánto van a trabajar por sprint, porque los sprints siempre van a durar lo mismo dentro de un mismo proyecto, o deberían de durar lo mismo, y logran llegar a estimar todo el product backlog de forma anticipada, evidentemente el Product Owner puede avanzar en la planificación y decir, ok, me faltan en términos, ¿y cómo estimamos en Scrum? En Scrum estimamos con puntos de esfuerzo o puntos de historia de usuario. ¿Qué es eso? Dicen los expertos en el tema que el ser humano cuando planifica en función del tiempo, lo normal es que se equivoque. Entonces, en Scrum, lo que utilizan para eso es puntos de historia de usuario que lo hacen en función de la complejidad de una historia de usuario, ¿sí? ¿Cómo es eso de la complejidad? Me pueden preguntar ustedes. A ver, que dicen que imagínense ustedes un login de cualquier sistema, donde ustedes simplemente tienen que ingresar usuario y clave. Evidentemente el login tiene que validar que su usuario y clave pues, coincidan, que esté activo el usuario, etcétera. Validar que sus credenciales son las correctas y permitirles el ingreso. Eso, como un login muy básico, dice que lo podemos considerar como una historia de complejidad baja y a eso le vamos a asignar un 3. Scrum, para planificar y estimar, utiliza algo que se llama Poker Planning, que ya lo vamos a ver un poco adelante. ¿Cómo se hace el Poker Planning? Ahorita en este punto lo que quiero que entiendan es eso, que estimamos en función de complejidad de historias de usuario y tenemos que decidir qué tan complejo o qué tan fácil va a ser hacer una historia de usuario y en base a eso vamos a planificar. Entonces, la velocidad del equipo, como ya lo pudieron haber inferido o pueden imaginárselo, se va a dar en el historial o en el promedio
de historias de usuario que se dieron como done, es decir, que el Product Owner aprobó como que sí cumplieron con todo y cumplieron con los criterios de aceptación de cada historia de usuario y con el definition of done que todos manejan, que ya dijimos cuál era ese concepto. Entonces, la suma de todos esos puntos me voy a inventar. En el sprint 1 hicieron 40 puntos de esfuerzo, en el sprint 2 hicieron 15, 35, en el sprint 3 ya hicieron 38, y en el sprint 4 hicieron 39. Entonces, en promedio su velocidad, me estoy inventando así rápidamente, es un promedio de 38. Entonces, en el sprint 6, en el sprint 6, ustedes ya pueden estimar y decir, ok, nuestra velocidad es de 35, perdón, de 36. Entonces, el Product Owner, si ya tiene estimado el Product Backlog, ya sabe cuántas historias de sus priorizadas caben. Y el equipo, si en dado caso no se ha llegado a eso, a ese nivel de ya tener estimado el Product Backlog, dentro del Sprint Planning, cuando estimen cada una de las historias, su límite de historias de usuario que van a ingresar dentro del sprint va a ser cuando topen su velocidad. Claro, hay momentos en los que el Product Owner siempre va a querer que trabajen un poco más, ¿verdad? Evidentemente, dependiendo de su release plan o su planificación de entregas hacia los usuarios. Pero ahí ya va a quedar a criterio del equipo de desarrollo si se comprometen a trabajar un poco más de esa velocidad, porque saben que esa velocidad está dada, pero saben que pueden dar un poco más. No sé si me explico. Es decir, puede ser de que ellos dicen, bueno, sí, tenemos 36 de promedio, pero yo sé que pues puedo dar un poco más porque estoy un poco holgado de tiempo normalmente. ¿Sí? Pero eso ya es decisión propia del equipo. Entonces, eso es básicamente lo que se hace en el Sprint Planning. El Product Owner presenta el Product Backlog con las historias priorizadas y las que él quiere que se trabajen y se tienen pues, planificadas hasta cierto punto. El equipo de desarrollo confirma a través de la velocidad del equipo cuántas historias de usuarios se pueden comprometer. Y esas historias de usuarios salen del Product Backlog, dejan de ser propiedad del Product Owner y pasan a ser algo que se llama, dentro de los artefactos, si se recuerdan, el Sprint Backlog. Es decir, la planificación del sprint, y pasan a ser propiedad ¿de quién? ¿De quién creen? ¿Del equipo? Correcto, del equipo de desarrollo. ¿Por qué pasan a ser propiedad de ellos? Porque entonces en ese momento ellos son los responsables de cumplir con lo que se comprometieron y el Product Owner no debería de cambiarle el alcance. ¿Sí? Él puede cambiar todo lo que quiera porque es ágil, ¿verdad? Es una estrategia de desarrollo ágil, pero todo lo que quiera en su Product Backlog, donde él es dueño de eso. El Sprint Backlog ya es propiedad del equipo de desarrollo. Y tanto el equipo de desarrollo como el Scrum Master son responsables de que eso se cumpla dentro del sprint, y el Scrum Master es responsable dentro del sprint de quitar los impedimentos que no permitan el avance del equipo de desarrollo dentro del Sprint Backlog y de cuidar que nadie les cambie prioridades, que nadie les cambie alcances de lo que están trabajando, ¿sí? Ahí hay mucha comunicación, porque a veces el Scrum Master no se entera de todo lo que ellos platican con varias personas, ¿no? Entonces, ¿dudas con el Sprint Planning? Ahorita vamos a ver dos temas importantes que tienen que ver con el Sprint Planning, pero esta es la teoría de qué es un planning, una planificación de sprint. ¿Dudas? ¿No? Ok. El Sprint Goal. A ver, dentro del Sprint Planning se debe definir una meta, el cual va a ser el objetivo en común que todo el equipo va a tener a cumplir al final de cada sprint. Entonces, ahí difiere un poco Scrum y algunas cosas, pero, es decir, hay quienes dicen que el Product Owner lo tiene que definir.
Claro, y hay otros que dicen que debe ser un consenso dentro del equipo Scrum, es decir, Product Owner, equipo de desarrollo, y podría aportar algo el Scrum Master. Pero, en mi experiencia, lo que yo recomiendo es, el Product Owner debería de llevar ya una propuesta del Sprint Goal, es decir, él planifica algo que quisiera que trabajen con cierto objetivo. Entonces, ese objetivo que alcanzar al final de ese sprint lo debería él de proporcionar como parte de su sprint goal. Y el equipo debería de aportar o de confirmar que efectivamente ese es el sprint goal que ellos ven. Esa sería mi recomendación ya en mi experiencia. ¿Por qué es importante el sprint goal? Porque en cada daily, sprint daily de 15 minutos, lo que tienen que hacer es, ya lo vamos a ver a detalle, pero lo más importante es, hemos avanzado y vamos avanzando de tal forma que sí vamos a cumplir con el objetivo del sprint, y eso es lo que tienen que tener siempre en mente. Por eso es importante, y aparte les va a ayudar mucho para que al tener todos claros hacia dónde van, aunque tengan distintas historias de usuario que trabajar, eso les va a ayudar a tomar ciertas decisiones dentro del trabajo que están realizando como equipo. Porque recuérdense que aquí lo más importante es el trabajo en equipo. ¿Sí? ¿Dudas con lo que es el Spring Boot? ¿No? Ok. Y también el Spring Boot nos ayuda, al ser algo en común dentro de todo el equipo de desarrollo, a que se evite que hayan sesgos o subequipos dentro del equipo de desarrollo, que eso es algo que lamentablemente es muy común en las organizaciones, pero Scrum, no lo define como parte de su marco de trabajo. Es decir, ahí todos son un mismo equipo y todos deben de buscar el mismo objetivo. ¿De acuerdo? El poker planning, lo que hablábamos de que la estrategia o la técnica que utilizamos para estimar el esfuerzo que nos va a llevar en cada historia de usuario dentro del sprint plan, posiblemente si llegamos a ser, bueno, en realidad dentro del sprint plan. En el refinement es más para que cada persona que pertenece al equipo de desarrollo pueda investigar y pueda ya llevar al sprint planning qué estimación o qué estimación de esfuerzo va a decir dentro del poker planning en la planificación del sprint, ¿sí? Es decir, ya sabe que la historia 1 del sprint backlog va a dar un 3, lo va a dar un 5 y así, ¿de acuerdo? ¿Qué es el poker planning? ¿Cómo se lleva a cabo? A ver, primero que nada es una técnica para estimar y planificación ágil. ¿Qué quiere decir? Que no es exclusiva de Scrum. Es una técnica que pueden utilizar en cualquier estrategia ágil. Y el propósito, evidentemente, es estimar el esfuerzo de las historias de usuario. Aquí, en el Poker Planning, el Scrum Master lo que él hace es solo ser un moderador y presidir esa reunión, es decir, solo vela porque todo sea de forma ordenada y que mantengan el objetivo de lo que están haciendo. Entonces, media vez el Product Owner ya seleccionó los elementos o las historias de usuario priorizadas, aclaran los requisitos, van revisando historia por historia. Cuando todo el equipo la tenga completamente clara, que ya debería de estar, pero si no, tienen derecho a preguntar, pero asumamos que ya lograron entender desde su perspectiva lo que tienen que hacer o lo que se está requiriendo. Entonces empiezan y dicen, bueno, ya tienen claro cuál es un 3, ok, pero ¿qué otros números le aplicamos para poder decir qué tan complejo es? El Poker Planning utiliza una secuencia matemática que se llama Fibonacci. Fibonacci, al ser una secuencia ya matemática definida, nos da una serie de números que empieza con 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y de ahí en adelante hay otros números, no recuerdo ahorita cuáles. Entonces, aparte de esos números de la serie Fibonacci, existen otras cartas, que es, normalmente va a depender, pero hay una carta que es un signo de interrogación, que lo que quiere decir es de que no tengo claro como para poder yo estimar esa historia. Hay otra
que es puede ser una tacita de café o un pan, lo que al final lo que quiere decir es que esa persona necesita un break, necesita tomar 5 minutos de receso. Y hay otra que es como un signo de infinito, que lo que quiere decir es que cree que la historia es demasiado compleja, por lo tanto hay que dividirla. Teniendo claro todas esas cartas, por eso se llama póker, lo que hacen es, bueno, ya tenemos todos claros que lo más bajo es un 3, o nuestro punto de partida es un login, que es un esfuerzo 3. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Va. Entonces, lo que yo hice, o lo que hicimos con el equipo de Scrum Masters en un trabajo que tuve, fue, bueno, porque la organización así lo requería. A ver, está bien, utilicemos Poker Planning, utilicemos Fibonacci, pero en la organización nos decían, miren, pero nosotros no queremos que esa estimación sea tan aleatoria. Es decir, que cada quien use Fibonacci, eso sí, pero que le ponga, para ellos un 13, me estoy inventando, es algo que no es complejo. Y un 80, que no sé si es parte de la Fibonacci, pero asumamos que sí. Para ellos un 80 es algo muy complejo y es lo más grande que entra en un sprint. Entonces, lo que querían era que más o menos todos tuvieran una misma regla, por decirlo así, con cuál ser medidos o con cuál medir las historias de usuario. Entonces, lo que hicimos fue, y por eso es que tengo tan clara la serie hasta el 13, fue definir un mínimo y un máximo y poner ciertos rangos. Es decir, en esa empresa lo que hacíamos era el 0, 1, 2 y 3 son historias de complejidad baja y el 5 y el 8 son historias de usuario de complejidad media y el 13 es la historia más grande o lo más complejo que puede trabajar un equipo dentro o una persona dentro de un sprint. En ese sentido, respetamos el marco de trabajo, respetamos la técnica de estimación, porque usamos Fibonacci, estamos estimando en términos de complejidad. Lo único fue que limitamos y pusimos ciertas reglas adicionales para que todos más o menos estimaran de forma parecida. No sé si les hace sentido eso y si lo tienen y si me siguen hasta aquí. ¿No? ¿Sí? ¿Todo claro? Creo que sí. Ah, va. Entonces, si ya definimos esas reglas, entonces, ¿cómo se lleva a cabo una estimación de una historia? Ya llegamos al punto de que todos tienen claro cuáles números de la serie Fibonacci pueden utilizar, saben qué es un 3, y a partir de eso, ellos van a comparar la complejidad que vean en la historia con ese login. Entonces, puedes decir, es un poco más compleja que un 3, un poco menos compleja que un 3, o es muy compleja, por lo tanto es un 13, o definitivamente es muy grande, no la podemos trabajar dentro de un sprint, tenemos que dividirla. Entonces lo que hacen es, bueno, la cuenta de 3, todos, y por eso hay una carta ahí con cada uno de ellos, en la imagen que ven ahí, y al mismo tiempo todos muestran cuál es su estimación en la historia que están votando. Como esto es un tema de consenso, si todos coinciden en el esfuerzo, pues ese es los puntos de esfuerzo que se le ponen a esa historia de usuario. Si hay una diferencia muy grande, por ejemplo, ahí lo decía, hay 3 que estiman 3 y 2, uno que puso un 2 y uno un 5, en esos ya hay una diferencia importante, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que el de 5 y el de 2 exponen por qué, desde su perspectiva, para el de 5 es un 5 y para que el del 2 es un 2. Cuando ellos ya expusieron sus puntos de vista, el equipo vuelve a votar. Y así hasta que lleguen a un consenso.
práctica, yo también sugiero que tampoco lo dejen de forma eterna, porque si no, pues se van a enredar en una historia de usuario y nunca van a avanzar. ¿Se recuerdan el tema de la estrategia de cuando ustedes van a ver temas de recopilación de información o tener reuniones efectivas? Entonces, sí, yo recomiendo también que haya un punto de salida. Si después de 3 rondas no llegan a un consenso, hay 2 formas de salir. Una, que decidan como equipo de desarrollo, ni el Scrum Master ni el Product Owner pueden participar en ello, esto es propiamente el equipo de desarrollo. Entonces ellos que decidan quién va a trabajar esa historia de usuario y entonces le ponen los puntos de esfuerzo que esa persona que lo va a trabajar decida. Obviamente el equipo tiene que estar de acuerdo porque tampoco, si todos los demás saben, si es alguien muy junior y está subestimando o sobreestimando algo, pues el equipo tiene que hacerlo entrar en razón y esa persona debería colaborar. Se recuerden de los principios y valores, ¿verdad? Pero en relación a eso, pues más o menos la intención es que le pongan quién lo va a trabajar o le pongan lo que la mayoría coincide. En este caso sería un 3, ¿verdad? En este ejemplo de la imagen. O si lo va a trabajar el de 5 y deciden que así va a ser, el 5 o el 2. Esas serían las formas de salida y yo recomiendo no hacer más de 3 rondas por cada historia de usuario. Y de esa manera es como estiman en puntos de esfuerzo, en función de puntos de esfuerzo, las historias que van a ser parte del sprint planning, del sprint backlog, perdón. Entonces, ¿tienen dudas de lo que es el sprint planning, el sprint goal o el poker planning? Todo Inge, y si en definitiva no se pueden poner de acuerdo, de ahí tendría que entrar a batear el jefe. Sí, hay, digamos que, pues en teoría es un trabajo colaborativo y todos deberían de entrar y pues al final todos son profesionales y deberían de llegar a algún acuerdo, es decir, no deberían de ponerse en un plan de tan cerrados de hago mi voluntad y de aquí no me mueven, y, pero si en dado caso, en realidad, pues simplemente no y no y no, y como ya les di 2 opciones de salida, ¿verdad? El equipo tiene que también previamente acordar sí, sí puede la planning a un instante. Finalmente lo que define o lo que decide tanto de eso es que esto es un trabajo el equipo de desarrollo es autoorganizado y multidisciplinario. Entonces, cuando les imponen algo, automáticamente se están rompiendo primero los valores de confianza y estamos quitándole esa autonomía que en teoría estamos buscando desde Scrum. Yo pienso, sí me he topado un par de veces con personas que al principio les cuesta mucho ponerse de acuerdo. Sin embargo, conforme ellos vayan trabajando como equipo, se van a dar cuenta y van a confiar mucho en lo que como equipo puedan de llegar a acordar. Entonces, es probable cuando es un equipo nuevo, sí sea un poco más que se lo imponga jefe, deberían de apoyar que tengan más experiencia y tratar la manera que no sean impuestos. Es decir, mira, no tengo ni idea de qué tengo que hacer, que eso es muy común, pero siempre hay alguien que conoce más que uno, ¿verdad? Entonces, apoyarse en ellos y confiar en lo que ellos te recomienden. Y finalmente, pues, aceptar, ¿verdad? Porque si no tenés ni idea, pues no te queda otra más que aceptar eso, pero confiando en que esa persona o esas personas de tu equipo te están pues aconsejando de buena manera, ¿verdad? Que pues podría ser el caso de que estén empezando como equipo a usar Scrum, ¿va? Y entonces Sí, ahí podría darse esa situación, pero de lo contrario tendría que fluir más equitativamente.
Sí, correcto. Ya con el tema de 2, 3 sprints después, ya eso ya debería ser algo bastante orgánico y fluir, porque si de plano después de 2 o 3 sprints siguen con ese ya es más un tema de actitud, ¿verdad? Entonces, si hay algo ahí que el Scrum Master tiene que ver para ver cómo mejora ese trabajo en equipo, sobre todo la autoorganización. Sí, pues, o sea, es válido decir, bueno, este proyecto, digamos, o esta parte, o esta historia, es mucho para mí, y Ujú. entonces yo puedo decidir también delegar o dejarlo, digamos, en la mesa para que alguien más lo tome. Digamos, si me lo están poniendo a mí, digamos que yo soy el 5 digamos, eh, pero considero que es mucho. O sea, se podría decir también de negar de poderlo hacer. Eh, Sí podrías, Pregunto. digamos que al final lo que podrías decir, si fuera ese el caso, es decir, miren equipo, la verdad es de que, bueno, para empezar, si pusiste un 5, si ya, digamos, seguimos las reglas de que un 3 es lo más, y sabes que es muy grande, estás estimando de mal no estás mostrando lo que realmente sentís, entonces no confías en tu equipo, decís, voy a decir 5 porque para que no digan que, pero en realidad a lo interno estás diciendo yo no voy a terminar eso, por lo tanto es más que 13. Digamos que eso sería lo primero en el ejemplo que me estás dando. Lo segundo es si efectivamente vos calculás o tu persona calcula que no va a dar tiempo, es válido decir, jóvenes, yo no tengo experiencia en esto, yo no conozco esto, y dar los argumentos válidos, ¿verdad? No simplemente decir no puedo, porque otro de los valores es el tema del coraje, ¿se recuerdan? Entonces, pues hay que entrarle, ¿verdad? Pero sí ser muy claro y en todo caso el equipo debería de decir, bueno, sí, tal vez a que esto es muy complejo para aquel, está empezando, mejor lo trabaja alguien más, pero eso debe fluir como parte del equipo. Si de plano te toca, porque ya todos los demás tienen cosas mucho más complejas, pues en todo caso sí habría que pedir de que se divida esa historia para que se haga alguna entrega para que te sientas hasta cierto punto cómodo. Claro, ese es el mundo ideal, Ujú. ¿verdad? Pero hay muchas culturas organizacionales y eso es realmente lo más complicado de implementar Scrum en las empresas, que como bien decís, los jefes o los product owners que definen, pues miren, yo tengo estas 10 historias y eso es lo que tienen que trabajar y eso es lo que tienen que entregar y qué me importa. Ahí miren ustedes cómo lo hacen. O sea, cuando hay organizaciones que se ponen así, definitivamente Scrum no va a funcionar. Claro, el equipo también tiene que ganarse esa confianza después, porque normalmente cuando empiezan a implementar Scrum, dicen, miren, denme chance, 2, 3 sprints para que el equipo agarre ese marco de trabajo como realmente lo debe llevar y que lleguemos a optimizar esa velocidad. Pero si después de 3 sprints todavía querés seguir diciendo o el equipo no muestra que realmente están generando el valor que dice Scrum que deberíamos de generar, y todavía tienen un tema de actitud y etcétera, etcétera, todos los problemas que podrían dar. Entonces, pues ahí la organización, aunque tengan buenas intenciones de creer en el marco de trabajo y en el equipo, pues lo van a dejar de hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el equipo solo pone excusas y eso pues tampoco es válido. También las personas y el equipo debe de adquirir ciertas responsabilidades y pues entrarle, ¿va? Al final. Muy bien. Ok, gracias, Inge. Ok. Eh, ¿Alguna otra duda con esto? Es que yo tengo una duda, solo quería preguntarle, ese evento, ¿cuánto es lo máximo que puede durar si, digamos, si nadie se pone de acuerdo? ¿Perdón? Le decía que cuánto puede durar ese evento del poker planning si nadie se pone de acuerdo. O sea, ¿cuánto es lo máximo que puede? Mira, no deberían de pasar más de 8 horas, pero por ejemplo, y un equipo con la capacidad máxima, que vamos a ver cuál es el máximo, pero por ejemplo, si son un equipo de 3 4 personas, sprints de 2 semanas, y pasan 8 horas, y no es un equipo de respecto de escalar el tema con los jefes, y miren, o sea, que no colaboran, man, no se ponen de acuerdo en nada, no,
dicen que, porque normalmente cuando no se ponen de acuerdo es porque pues, no conocen lo que tienen que hacer, pero tampoco quieren asumir ningún tipo de responsabilidad que sucede. Entonces, cuando nadie quiere asumir responsabilidades, nadie quiere investigar y pues ahí sí toca escalarlo, ¿verdad? Con los jefes de las personas, del equipo de desarrollo, para que también ellos, al principio probablemente se vuelva algo complicado porque van a tener ahí un tema de roce, de que se les va a empezar a imponer porque pues ellos solitos no quieren autoorganizarse, ¿verdad? Que eso también es bien complejo en el sentido de que hay personas que no son aptas para el ese empoderamiento y eso yo me da. Hay personas que se sienten más cómodas que les digan qué hacer a dejarles que decidan qué hacer. Y acá, pues lo natural debiera ser que cada quien debiera decidir qué hacer, ¿verdad? Pero sí, si de plano el equipo no le quiere entrar, pues sí toca escalar. Ahí no hay mucho que hacer porque ya les des chance, ya hiciste. Claro, siempre y cuando el Product Owner esté haciendo bien su trabajo, que las historias de usuario sean bien definidas, y el Scrum Master les eche la mano en los impedimentos, sea algo que dependa propiamente de actitud del equipo de desarrollo, ¿verdad? Ok, está bien, Inge, muchas Muy gracias. bien. Y si es una persona la única que pues, siempre entra en conflicto, pues igual, ¿verdad? Hay que platicar con ella para ver qué es lo que sucede, porque a veces también hay una persona que te está, pues lo voy a decir de esta manera, infectando al resto del equipo, cuando en realidad lo que quiere es otra cosa, ¿verdad? Tal vez que los cambien de equipo, no sé, no está cómodo, le falta algo, entonces hay que investigar qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Si solo esa persona es la que realmente está generando ese inconveniente, ¿verdad? Porque a veces vemos de que todos más o menos están en 3, por ejemplo, ese 2, 3, 3, 3 están más o menos y en lugar de ese 5 debería ser un 8. Y en todas las historias es así, es el único que siempre nada que ver con los demás. Puede ser que solo esté tirando números por tirar y no le interesa ni siquiera estar ahí, ¿verdad? Entonces también hay que prestar, y ese es parte del trabajo del Scrum Master, tratar de ver que todos estén pues, enfocados y que estén haciendo lo que tienen que estar haciendo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok. De ahí pasamos al siguiente evento, que es la retrospectiva. Entonces, la retrospectiva, como dijimos, y me gusta hacer el principio y el final para que comparen, es un evento en el cual no debiera de ser, o más bien es un evento informal, en el cual el equipo de Scrum, el equipo de desarrollo, Scrum Master, el Product Owner, se sientan a charlar, porque en realidad eso es lo que se busca, y ver qué es lo que hicieron bien dentro del sprint, qué no lo hicieron bien o lo hicieron mal, porque no, nadie es perfecto, y qué quieren empezar a hacer para hacer un mejor trabajo. Entonces, respondiendo esas 3 preguntas o esas 3 cuestionantes, pues charlan y dejan de hacer lo que de plano está mal hecho y proponen un par de acciones, 2, 3 acciones de mejora como parte del equipo para trabajar de mejor manera. Ese es el objetivo principal de la retrospectiva, generar un trabajo cada vez mejor como equipo, ¿de acuerdo? Entonces, y por eso les digo 2 o 3 acciones únicamente porque lo que buscan es que realmente esas 2 o 3 acciones realmente llevarlas a cabo y no poner un gran listado de actividades que no van a cumplirse. Es decir, la retrospectiva debería ser una mejora continua, perdón, y la intención es de que no siempre salgan los mismos inconvenientes. Puede repetirse y debería repetirse lo que estamos haciendo bien, ¿verdad? O ir creciendo poco a poco las cosas que hacemos bien. ¿Cuánto tiempo es el máximo por una retrospectiva? Es no más de 3 horas. Al final es lo último que se hace. Entregamos el proyecto, se hace esta ceremonia para un sprint de un mes. Normalmente esto se hace, dependiendo de la cantidad de equipos, no más de 1 hora, porque
al final solo es una charla informal, pero sí debe de salir un plan de trabajo con un par de acciones por lo menos para mejorar. Esa sería la retrospectiva. El sprint review, a ver, esta es antes de la retrospectiva, pero se hace también el último día del sprint, si se recuerdan el calendario que estábamos viendo de ejemplo. Esta reunión es un evento en el cual el product owner debería de presentar una demostración de lo que el equipo trabajó y ha previamente validado por él, ¿verdad? Por el product owner, hacia los stakeholders, es decir, a todos los interesados que tienen algún tipo de interés dentro de las historias de usuario que se están entregando en ese sprint. Por lo tanto, el product owner es el que debería de presentar esa demostración. También debería de tener el Scrum Master en el tema de la administración de la reunión, por si hay algo que se le traba en la estar presentando la demo, pues cualquiera del equipo de desarrollo puede apoyarlo y que él salga adelante en su presentación. Pero la intención es que decide entonces que durante el sprint el product owner debería de estar en contacto, comunicación constante con el equipo y previo a la revisión, con esa comunicación constante que se está dando, el dar su aval y salir contentos y ya con las historias en donde, es decir, no es una reunión o un evento en el cual el equipo le va a presentar al product owner. En la práctica es mucho, pero Scrum lo define como ya estamos dándole una demo a los stakeholders. ¿Por qué? Porque entonces de esa manera nosotros ya podríamos implementarlo en producción rápidamente, porque ya los stakeholders incluso vieron qué es lo que se hizo. Por lo tanto, las historias de usuario deberían de estar bien pequeñas como para llegar a ese nivel y en cada sprint realmente entregar algo funcionando, ¿verdad? ¿Dudas? Acerca del tema anterior. Un buen formato a los compañeros es el Sámulo. No sé si usted ha escuchado de ese formato. Fíjate que no. Sámulo es usado en las empresas para retrospectiva. Este tiene 3 pasos, que es el de more of y less of. Entonces, esas retrospectivas same as son prácticas que el equipo quiere seguir continuando y que fueron perfectas durante el sprint. More of, más de, pues son prácticas que el equipo se dio cuenta de que no estamos haciendo suficientes y que queremos ver más. Y less of, menos de, que pues son ya problemas o cosas que por supuesto deberíamos de evitar. Entonces es solo un pequeño comentario para los compañeros de que si trabajan en Scrum pueden utilizar ese formato para su retrospectiva. Nos ha servido bastante para identificar problemas, que uno de los que teníamos más en especial era pues la comunicación con el cliente, que no era la mejor. Siempre pues se tardaba muchísimo en responder las dudas y todo eso, y entonces implementar esto siempre lo fuimos subiendo desde less of hasta que ahora es un same as. Ok, buenísimo, gracias. Sí, al final, gracias ahí por tu aporte. Es muy similar a qué podría mejorarse, a qué... lo importante es esto, ¿verdad? Como dice el compañero, que realmente se pueda ir generando esa mejora continua y como él decía, ¿verdad? De less of, ya pueden ver algo que era lo que más les estaba doliendo, que ahora es... Ese es al final lo más importante en el tema de la retrospectiva. Gracias ahí por tu aporte. Ok, entonces este es el sprint review y la daily scrum.
Esta pues es diaria, es de 15 minutos, incluso la van a escuchar como daily stand-up. ¿Por qué? Porque pues lo que nos dice Scrum es, si está parada, pues más de 15 minutos es hasta cierto punto incómodo estar de pie, y la intención es esa, ¿verdad? Que seamos enfocados, que no le quitemos mucho tiempo al equipo para que vayan a hacer lo que tengan que hacer. ¿Y qué hacemos en esa daily? A ver, en la experiencia lo más importante es que no es un evento en el cual el equipo va a ir a rendir cuentas, porque no es así. No le van a ir a rendir cuentas al Scrum Master, no le van a ir a rendir cuentas al resto del equipo, no le van a ir a rendir cuentas al Product Owner, porque para empezar, esta es una reunión del equipo de desarrollo para el equipo de desarrollo. Ellos sí o sí deberían de participar. Evidentemente el Scrum Master ideal que participe, pero si él no está, el resto del equipo debería poder llevar a cabo sin ningún problema. Y el Product Owner, si lo desea, también puede participar. ¿Y qué hacen en este evento diario de 15 minutos? Hay una guía muy básica que dice que tienen que responder 3 preguntas para mantener el enfoque de lo que están haciendo. Es, ¿qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? Y si tengo algún impedimento que no me permita avanzar en lo que estoy haciendo. Eso, digamos, es la teoría y realmente pues funciona bastante bien, pero eso nos vuelve un poco monótonas estas reuniones y pues vamos a caer en el tema de si realmente está generando valor o no este evento. Yo lo que recomiendo es, primero que nada, que si todos vayan enfocados, es decir, no se vale llegar a la daily y decir, no recuerdo qué hice ayer y no sé qué voy a hacer hoy. O sea, eso sí definitivamente no debe pasar, es decir, todos deben de estar bien enfocados. Segundo, el mayor enfoque debería de estar en si hay o no un impedimento que hay que trabajar. Y ser completos, o estamos avanzando o estoy avanzando de tal forma que sí voy a cumplir con lo que me corresponde para el sprint, al sprint goal. Eso creo yo que es lo que genera valor, más que volverlo monótono. Claro, esas 3 preguntas nos ayudan para ordenarnos y mantenernos dentro de los 15 minutos y no extendernos. Y, por ejemplo, si hay una persona que siempre está diciendo, ya pasa 2 o 3 días mostrando las mismas tareas que sigue realizando, es decir, no logra cerrar esas actividades, pueden haber 2 cosas: que tenga un impedimento que no nos haya contado, pues hablando desde la perspectiva que es completamente, sí cumple con todos los valores y los pilares, ¿verdad? Es decir, no nos está queriendo engañar. Que hay un impedimento que no ha identificado y no nos lo ha compartido. Y 2, el tema de que las actividades o las tareas las está definiendo muy amplias. Es decir, sí está avanzando en su trabajo, pero, por ejemplo, me voy a inventar el ejemplo de login, ¿verdad? Pero para hacer un login, que ni siquiera existen las tablas, él ya creó la tabla de usuarios, él ya creó la tabla para contraseñas, y las contraseñas ya las guarda encriptadas, ya creó el algoritmo para encriptar y desencriptar, y le falta solo la página, por ejemplo, donde el usuario va a ingresar su información. Pero él definió como su tarea el login completo. Por eso les digo, me estoy inventando un escenario. Y pasa 2 o 3 días y él no termina su tarea que él definió como login. Entonces lo que está sucediendo es que realmente él sí está avanzando, porque ya hizo todo lo otro que les mencioné. El problema es que él cada actividad o tarea las está definiendo individuales como algo muy extenso. Entonces ahí mi recomendación es que lo puedan dividir. Al final es dividir y vencerás. Y realmente lo que deben de hacer es, al igual como le pedimos al Product Owner que divide las historias de usuario lo más posible, nosotros nuestras actividades deberíamos de dividirlas también de esa manera. Discúlpenme, denme un segundo. Ahorita te respondo la pregunta. Un momento, por favor.
Disculpen, jóvenes. Entonces, les mencionaba que esa es la forma que yo encuentro mucho más que en realidad genere valor, porque muchos en la daily a veces dicen o no le ponen importancia porque pues lo hacen de una forma muy monótona y realmente no están generando el valor en cuanto al sentido de que el objetivo principal es de que todo el equipo esté informado y estén de acuerdo en qué es lo que están trabajando y cómo van avanzando y vean que realmente van a cumplir con el objetivo del sprint. Pero aparte de eso es generar trabajo colaborativo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, puede ser que Pablo tenga un impedimento que por su falta de experiencia no sepa resolverlo, pero venga otro compañero y sí lo pueda resolver. Eso no se resuelve en la reunión o en el evento. Eso se va a quedar posteriormente, ahí le puede decir el otro compañero, mira Pablo, fíjate que eso ya me pasó, yo ya sé cómo resolverlo, entonces voy a... Quedémonos después de la daily con el Scrum Master, porque el Scrum Master debería estar siempre viendo el tema de impedimentos y te puedo echar una mano y decirte cómo resolverlo, por ejemplo. Entonces, de esa manera se genera el trabajo colaborativo, ¿de acuerdo? Eso también es el otro punto bien importante de la daily. ¿Cuál es lo más importante acá? Primero, que todos sean puntuales, es decir, todo ya la daily debería, o todos los eventos deberían de ser siempre a la misma hora y en el mismo lugar, si es que pues están de forma presencial. Ya todos saben que a las 8:30 o a las 9 de la mañana es la daily, todos deberían de estar ahí puntuales, porque primero para respetar el tiempo de los demás, segundo, y que eso es importante en cualquier situación de la vida, ¿verdad? Segundo, porque solo debe de durar 15 minutos. Entonces, si la gente llega 5 minutos tarde, ya se fueron 5, ya solo nos quedan 10. Entonces, no se va a cumplir con esa regla, ¿verdad? Entonces, es importante que lo mantengan. Por ejemplo, alguien me decía alguna vez, mira, ¿será que podemos hacer un grupo de WhatsApp, para que se moda, o un grupo dentro, si tienen algún chat interno? Porque a veces pues el equipo de desarrollo se enfoca en sus tareas de desarrollo o lo que estén trabajando y pues se me olvida. Entonces yo necesito que alguien me eche una recordadita un minuto o 2 minutos antes, o sea, yo desenfocarme en lo que estoy haciendo y pues ir a la daily, por ejemplo. Entonces, está bien, eso es parte de la autoorganización del equipo de desarrollo y se sienten cómodos que alguien eventualmente les recuerde, pues se ponen de acuerdo, ¿verdad? Mira, esta semana te toca a ti, o este sprint te toca a ti, el otro al otro, y así. O alguien siempre quiere hacerlo, está bien también. Entonces, solo deben de autoorganizarse. Lo importante es de que lo lleven a cabo, sean puntuales y cumplan con el objetivo de la misma. ¿De acuerdo? ¿Dudas, comentarios con esto? Yo tengo una duda. Sí. En mi trabajo sí implementamos esto de las dailies, pero yo lo he implementado de dos formas. Una en donde llevábamos como en un Excel las tareas y las definíamos en el sprint del inicio de semana, entonces, o los viernes en la tarde, y luego ahí íbamos indicando si ese día ya teníamos resuelta la tarea o no. Okay. Respondíamos a las 3 preguntas que usted me mencionó, que son las esenciales, porque mi jefe cambió. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿qué tan eficiente es como hacerlo así? Porque se nos va mucho el tiempo. Sí. O sea, nos ponemos a discutir como qué nos está pasando y así. Yo trato de mis 2 minutos o 3 minutos, así súper rápido. No tengo bloqueantes ni nada y adiós. Pero yo veo que muchas personas sí se ponen a hablar mucho en las dailies. Se nos va media hora, 40 minutos. ¿Tienen un Master? Como definido, todavía no, porque estamos como comenzando a implementar. Yo lo que les recomiendo ahí es primero, bueno, lo que pasa es que hay personas que también se pueden poner muy susceptibles cuando se están desahogando, pero más que ir por lo que estoy entendiendo, entonces hay muchos impedimentos, porque pues entiendo que eso es lo que se ponen a explicar, que por qué no logran terminar ciertas actividades. Primero, no es necesario que lo documenten, porque al final ese es un documento
que casi podría apostarle que nadie revisa, o casi nadie. Primero, entonces, si ese documento no les está generando ningún valor a alguien, o alguien no lo está utilizando, dejen de hacerlo. Eso sería lo primero. Ahí se ahorran el estar documentando eso. Segundo, sí deberían de documentar por lo menos los impedimentos para empezar a generar algún tipo de estadística de qué tantos impedimentos tiene el equipo y empezar a atacarlos de una forma más ordenada, porque si siempre tienen impedimentos y probablemente hayan algunos repetidos o similares, pero no saben cómo los están atacando, o si los están atacando, o simplemente los están informando las personas y ahí se quedan. Mira, tengo, no sé, me voy a inventar, el antivirus, la licencia antivirus casi que todos los días se me está desactivando porque mi usuario en el dominio de Windows algo tiene y todos los días pierdo 2 horas. Me estoy inventando, ¿verdad? Que ese es un caso real que pasó donde yo trabajaba. Y todos los días pierdo 2 horas en lo que llamo al equipo, al área técnica, en lo que me reactivan el usuario, la clave y todo eso. Pero pasaron 2 semanas, reportaba lo mismo, ¿verdad? Casi 2, 3 días, hasta que realmente se volvió algo diario. Y entonces, pues cambiaron de Scrum Master y entonces fue un tema de, no, esto ya, ese nuevo Scrum Master lo que hizo fue pues darle seguimiento y atacarlo a raíz. Pero mi punto es que sí es importante que documenten sobre todo los impedimentos, pero más que documentarlos, poder tipificarlos y saber cómo empezarlos a atacar. Porque si de entradita les empiezan a cortar que el equipo no se exprese en cuanto a sus problemas, lo que va a suceder es que van a perder la confianza y ya no van a decir nada, que tampoco es sano. Al no tener el rol del Scrum Master, es bien complejo porque entonces no hay una persona que se va a dedicar de lleno a resolverles y a poder guiarlos sin que el equipo se sienta ofendido, como para que realmente no pierdan tanto, porque en realidad al final es perder el tiempo, ¿verdad? Claro, porque mientras que está hablando uno, faltan 5 personas más, entonces es el tiempo. Ajá, entonces tratar de sí de enfocarlos siempre, decirles, miren jóvenes, ahí tienen algún jefe que pudiera tal vez platicar con su, mire, ¿por qué no definimos ciertas reglas? Y tienen, bueno, ya me respondió que utilizan Excel, ¿verdad? ¿Cómo llevan? También he utilizado Trello. En Trello, es que es que en Trello lo que quería yo, o le quería recomendar es que lo que pueden hacer es, para tratar, más que se pongan a platicarlo, Trello, o el Excel, lo que tengan, donde estén llevando las tareas, y entonces que le pongan la columna de quién es el encargado de cada uno de ellos. Y Eso es lo que llevábamos. Lo que le quería es muestren, pero que muestren las tareas que en teoría trabajaron ayer. Y decir, bueno, ayer trabajé esto y ¿resolví o no lo resolví? Y punto. Y de esa manera empezar a darlos a que simplemente se enfoquen en responder. Y sería bueno como poner un temporizador. El temporizador, los empiecen a enfocar, en teoría planificaron, no deberían ellos de perder tanto tiempo. Es mi percepción, claro, va a llevar un poco de tiempo, también, así nadie se enoja cuando suene la... Y la otra es empezar a generar el board, porque eso va a mostrarles, y eso, fíjense que genera hasta cierto punto un punto de vergüenza en el equipo. Es decir, mira, tenés planificadas actividades, no sé, me voy a inventar por 50 horas. Y ya solo te quedan 8 horas.
incluíamos sí, horas pues eso en se ese traduce en archivo. horas, las tareas como tal, las actividades, ¿no? Y eso es natural también, pero el punto es empezarles a estar complicando, avanza alguno, y pues en teoría no debería ser tan así, más de algo deberían de trabajar, y lo otro es mostrar el board and chart para que visualmente ellos vean de manera gráfica que el equipo no va y que no van a estar entregando y que en lugar de estar 45 minutos quejándose, porque entiendo que eso es lo que están haciendo, deberían de prestar un poco más de atención. Gente, sí debería de haber alguien que les apoye. Sí, Sí, es que algunos eso es sí. lo normal. Pues mire, ahí yo lo que le recomendaría, lo primero es generar el avance, así como le dice que pues casi que alguien typeaba o cada quien typeaba pues sus excusas, sí identificar los impedimentos y documentarlos, pues cada quien lo ingrese, pero de una forma para poder decir esto es un error de tipo técnico o impedimento, perdón, de tipo técnico, esto es un impedimento de hardware, esto es un impedimento de ignición y empezar a atacarlo repetitivo. Y lo otro es que se enfoquen en las actividades más que narradas, porque pareciera que divagan mucho en lo que están hablando. En cambio, si los logran enfocar, bueno, en teoría tú dijiste que ayer ibas a trabajar en estas 3 cosas. ¿Lo terminaste, sí o no? Ah, ok, no, ¿por qué? Ah, va. Listo, a la oración. Ok. Muchas gracias, Inge. Si se dan cuenta, esto es bien complejo y por eso es que dicen, la teoría es bien simple, pero la ejecución de Scrum es bien compleja, bien difícil de llevarla a cabo. Y cada organización se va a encontrar con cosas que pueden ser similares en cuanto a, sí, mira, eso me pasó y así lo fui arreglando poco a poco, pero va a depender mucho de la actitud de las personas, que las personas realmente quieran hacer ese cambio de chip con respecto a la forma de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Esas serían los eventos de forma general y solo nos queda email, que al final ese no está como algo formal, sin embargo, lo que ahí se hace es que el Product Owner ya tiene listas 3, no demasiadas, porque no vamos a quitarle mucho tiempo al equipo, se las presenta al equipo y lo único que va a hacer es decirles, miren, estas son las que quisiera trabajar, pues pueden investigar un poco o deberían de investigar un poco, y el equipo va a hacer un poco de research técnico para poder hacer una mejor estimación a la hora de que se planifique. Y eso sería demanda, es decir, que el equipo realmente tenga tiempo y puedan planificar. Y eso sería Scrum. ¿Cómo lo ven? De que funciona, funciona. Lo único es que de mucho trabajo. En mi caso, tal vez un Sí, comentario. adelante. En mi caso, yo como tal, digamos, no conocía como que digamos, la teoría cuando empecé a trabajar donde estoy, pues empezaron, digamos, con el tipo de las daily diarias, de cómo ellos traen el backlog y todas pero pues, digamos, Ok. y no cachaba la teoría, nunca había estudiado, pero digamos, así a lo básico, cómo funcionaba, y ahora que veo digamos, toda la estructura, ya se me hace mucho más sentido cómo es que se trabaja, cómo es que se hace, y me parece, a mí me parece muy bonito, al menos digamos, como lo trabajamos en el lugar donde estoy, lo veo ¿cómo decirlo? Muy seguido o muy
No, muy seguido no, es muy enfocado, digamos, a tal vez lo que la teoría nos dice, o sea, muy bien aplicadas las prácticas que se ven acá en la teoría. Entonces, la verdad, no sé, a mí en lo particular me parece muy bonito y una forma muy eficiente realmente de trabajar como tal. Gracias por el aporte. Sí, definitivamente, si el marco de trabajo lo siguen tal cual, más allá de las formas, es decir, pues alguien lo puede hacer blanco hueso, alguien blanco puro, pero sigue siendo blanco, por decirles algo, eso es lo ideal. Es decir, tienen de ahí que le pongan alguno que otro saborcito adicional, pues no hay problema, pero como bien dijiste, lo están llevando al pie de la letra y de esa manera se vuelve eficiente, porque si perdemos de foco el que nuestro entregable es software funcionando, pues ahí perdimos la batalla. Es decir, de nada nos sirve decir y cerrar historias que solo tienen desarrollo, que no están probadas, no están validadas, porque vamos a generar lo que se llama deuda técnica, porque cuando empiezan el siguiente sprint y hasta ahí se hacen las pruebas de usuario, las certificaciones, por ejemplo, y salen errores que hay que corregir, pero el equipo ya está enfocado en otras historias de usuario, y a qué horas van a corregir eso que debieron haber dejado listo el sprint pasado, ¿verdad? Eso es, creo yo, lo más importante, tener claro la definición de terminado y no es dar por terminada la historia solo con el desarrollo o la etapa o la construcción hecha. Tiene que estar terminada sí o sí cuando ya está validada por completo, ¿de acuerdo? Ok. Y funciona ustedes, Scrum funciona. ¿Ven? El caso que los dos o los tres casos que nos venían en las dailies, el compañero anterior, que también estaba, pareciera que en el poker planning o la hora de estimación no hay forma que se pongan de acuerdo, y aquí este compañero que nos acaba de mencionar que pues sí les está yendo bien, a pesar de que acaban de empezar, pero porque están siguiendo el marco de trabajo tal cual, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Bien, nos pasamos un poco más de lo que tenía planificado, pero está bien. User Story Mapping. Esto, en realidad, como les decía, está fuera de Scrum, pero es una técnica muy utilizada para, sobre todo, con Product Owner. Es decir, una estrategia para que el Product Owner pueda generar sus historias de usuario de una mejor manera, sobre todo cuando está empezando el proyecto. A ver, acá lo que se ve es, en la imagen es una anécdota de que había en un pueblo una serie o un grupo de personas que eran ciegas, pero eran muy sabias, pero no veían, ¿verdad? O sea, conocían muchas cosas, pero nadie sabía o no, nadie miraba cómo eran las cosas. Y entonces resulta que estaba la gran noticia de que iba a llevar un circo al pueblo y dentro del circo era un animal que es un elefante, pero no conocía cómo era un elefante. Entonces los sabios decían, pues, ¿cómo sabios es? Pues lo resolvemos fácil, toquémoslo y pues ahí podemos imaginarnos cómo puede verse o cómo es un elefante. Y la imagen es clara, ¿verdad? Al final, pues cada uno de los sabios toca diferentes partes del elefante. Al solo tocar una parte, tiene una perspectiva, una visión distinta de lo que la pata dice un árbol, le toca la trompa, dice que parece una cruz, la espalda o el lomo dice que es una pared, y el que le toca la cola, por ejemplo, dice que al final nadie tiene la imagen completa porque solo están viendo una pequeña parte del elefante. Esa es, digamos, la moraleja de esta historia.
Y el User Story Mapping, eso es lo que ayuda a resolver, a que veamos el mapa completo, ¿sí? A ver, ¿qué es el User Story Mapping? Al final, el User Story Mapping lo que tiene son usuarios, es decir, las diferentes perspectivas que estábamos viendo acá, o los roles, porque un mismo problema puede tener diferentes historias de usuario dependiendo de la perspectiva de cada uno de ellos o del uso que le van a dar, ¿de acuerdo? Eso es bastante lógico. Entonces, tienen usuarios, tienen actividades de usuario, que son en grandes rasgos lo que hacen, y tienen un backbone o tareas o actividades que van a darnos el flujo de lo que tienen que realizar para poder llevar a cabo el proceso. Y por último tenemos las tareas de usuario, que son ya actividades más pequeñas y que nos van a ayudar. Y es lo que tienen que hacer paso a paso para llevar a cabo una actividad. Entonces, los usuarios no son más que todos los roles que las personas deben de invitar para poder llevar a cabo un User Story Mapping. El User Story Mapping es una estrategia que usa un Product Owner para poder detallar su proyecto, y entonces él va a ser el encargado de investigar y de invitar a las personas que tengan que aportar algo, incluido el equipo de desarrollo. El Scrum Master acá lo único que va a hacer es velar porque la reunión se lleve a cabo, porque esta va a ser una bastante gente. El backbone, a ver, el backbone tiene dos partes. Primero, las moraditas, que son actividades. ¿Qué es eso de las actividades? Las actividades es, por ejemplo, quiero reservar un vuelo a las 3 grandes actividades, unas vacaciones, perdón. Las 3 grandes actividades son, asumamos que es fuera del país, o independiente, comprar boletos de transporte, ya sea camión, neta o avión. La otra es reservar hoteles. Pues si van a ir a algún parque de diversiones, reservar parque de diversión o reservar restaurantes o reservar reservar actividades varias o visitas varias. Y esos podrían ser 3 grandes actividades. El flujo para llevar a cabo esas 3 grandes actividades es lo que va a cada uno de los roles. Por ejemplo, para los tickets de avión, deben de buscar vuelos desde origen a su destino, en las fechas que agregar filtros, por ejemplo, de búsqueda, y comparar vuelos. Y por último, reservar vuelos. Para el hotel es algo similar. Colocar en dónde van en sus diferentes habitaciones. Y así se van, paso a paso, lo que van a hacer. Y las tareas, ya me estoy adelantando, son aquellas actividades independientes y que hay que realizar para poder llevar a cabo todo eso. Por ejemplo, en la reserva del avión que estamos hablando, lo primero que era buscar vuelos es colocar ciudad o aeropuerto origen, de salida, colocar fecha de regreso, colocar los adultos, número de pasajeros adultos, colocar número de pasajeros de infantes, que es bebés, ¿verdad? Por ejemplo, sin tocar.
De ahí colocar el tipo de asiento que quieren, si quieren económica, ejecutiva o solo económica, o todos. Pueden también filtrar aerolíneas, pueden filtrar que tengan escalas o sin escalas. Pueden filtrar horarios de salida del avión. Por ejemplo, ustedes solo quieren aquellos vuelos que salen de 5 a 7 de la mañana para llegar a una hora de día a su destino, por ejemplo. Pueden colocar, y así van colocando todas las tareas que tienen que colocar, y finalmente, o incluso alguien me puede decir, mi ingeniero, ahí le faltó encender computadora, le faltó abrir explorador, le faltó colocar búsqueda en motor de búsqueda, en página de motor de búsqueda de Google, por ejemplo. Entonces, a ese nivel de tareas es el que hay que poner, por eso se llaman tareas de usuario. Después de que ya y cada una de las personas que están ahí haciendo el User Story Mapping van a colocar sus tareas, y por eso son esos stickers. Y la intención es de que le pongan un sticker por cada tarea, ¿de acuerdo? Después de que ya todos tienen eso, lo que empiezan a hacer es, bueno, definamos cuáles son los objetivos de cada nivel. Es decir, empecemos a ver cuáles son nuestros diferentes releases o cuáles son nuestros diferentes entregables que vamos a hacer. Entonces, el primer release podría ser hasta entregar la reserva de avión. Y entonces, todas las tareas de usuario que son necesarias para reservar los boletos de avión van a ser nuestro primer entregable. Y las priorizamos de tal manera de las que son necesarias para llevar a cabo eso, y ahí es donde colocamos, voy a poner acá esto, nuestro primer release. De ahí, después de que ya las tareas para comprar los boletos de avión, colocamos las reservas de nuestro hotel. Y así vamos con todas las divisiones en prioridades según como todo el equipo que está trabajando necesite desde su perspectiva para poder hacer. Por ejemplo, ahí faltó quién va a dar compra, está bien, o el usuario dueño de la tarjeta de crédito debería poner ahí que la tarea de dar los datos de información, colocar su de crédito, por ejemplo. Si alguien está ayudando al dueño del vuelo, entonces y generamos los diferentes releases. Pues esto es una actividad que les estoy planteando muy a alto nivel, es decir, de una actividad, y les va a servir también algo. Y de esta User Story Mapping, ¿cuál es el proceso? Al final es primero todo el contexto. ¿A qué se refiere? Definan las actividades de alto nivel y el backbone. Roles, actividades y backbone. Y exploren el backbone. Es decir, puede ser que un backbone, ya estando ahí, puede cambiar. Pero eso es lo primero que tienen que definir. Después hay que explorar, es decir, todos colocan sus tareas para poder llevar a cabo cada una de las actividades del backbone, ¿sí? El otro paso es generen todos los releases viables, es decir, lo que habíamos hablado. Bueno, el primero va a ser comprar boletos de avión, el segundo comprar la reserva del hotel o de los hoteles, si fueran varios, y el tercero va a ser reservar visitas a un museo, a un zoológico o a un parque de diversiones, por ejemplo. Y por último, podría ser, no sé, alguna
día de compras, de shopping, y que puede ser que ya ni lo hayamos sacado, pero está dentro del listado. Y alguien me puede decir, mire, ingeniero, pero antes de eso yo primero hubiera dicho que hay que hacer una tarea de definir cuál es el presupuesto. Perfecto. Esa es la idea, que dentro del User Story Mapping se vaya explorando y se vaya viendo qué hace falta a lo que ya se tiene mapeado, ¿de acuerdo? Y al final, pues colocamos los diferentes releases o los diferentes entregables que vamos a ir haciendo. Después de eso, desde el punto de vista comercial, también el equipo de desarrollo puede decir, bueno, hagamos una estrategia de desarrollo. Es decir, ellos dijeron que de esta manera lo quieren, pero resulta que del segundo release hay algo que sí o sí es necesario hacerlo en el release 1 porque hay una dependencia técnica. Me estoy inventando, pero también el equipo de desarrollo puede aportar de esa manera. Cuando ya está eso, entonces ya podemos decir, ok, este es nuestro User Story Mapping ya con nuestro release plan. Y ojo, que aquí se llaman tareas de usuario, no hemos dicho historias de usuario. ¿Por qué? Porque aquí el Product Owner no ha refinado todas las tareas de usuario, es decir, no hay criterios de aceptación y no es la intención que se lleve a cabo, porque aquí para todo esto ya llevó mucho tiempo la reunión, ¿verdad? Por lo tanto, después de haber llevado el User Story Mapping de esta manera, lo más importante es que el Product Owner agarre esas tareas de usuario y esas tareas de usuario convertirlas a historias de usuario. Eso ya no es necesariamente dentro de esa reunión, de hecho no se va a llevar en esa reunión, pero a partir, y por eso es que aquí lo amarré, es donde él debería de llevar a cabo las historias de usuario, es decir, el as a o cómo y la persona o el rol, quiero que la acción para o el SODA, aquí está en inglés, pero es básicamente como tal persona, como tal rol, como cajero, como usuario de la banca electrónica, como usuario de tarjeta de crédito, quiero pagar en línea mis servicios de luz, por ejemplo, para ahorrarme tiempo y no visitar, para no visitar las agencias, por ejemplo, físicas. Y así, de esa manera, es como se definen las historias de usuario en base a las tareas de usuario. Ese ya es el trabajo del Product Owner y es donde él va a llevar a cierto nivel de detalle que inclusive después de eso él debe definir cuáles son los criterios de aceptación que va a poner para cada una de esas historias de usuario. Entonces, si se dan cuenta, el trabajo de la recopilación para llegar a historias de usuario es tanto que si el Product Owner hizo un buen trabajo y tuvo la colaboración de todos los stakeholders o todos los usuarios, incluido el equipo de desarrollo, que le puedo decir qué dependencias técnicas pueden haber en lo que quieren implementar, el nivel y la autonomía que van a tener las historias de usuario va a ser bastante bueno. Es decir, aunque están con lenguaje natural, no debería ser un impedimento para que cada uno del equipo o los integrantes del equipo de desarrollo puedan trabajar y traducir historias de usuario a código. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo específico y porque fueron incluidos desde la concepción de los requerimientos en una o varias sesiones de User Story Mapping, porque en la realidad no es, dependiendo del tamaño del proyecto también y de la cantidad de personas, no necesariamente va a ser en una sola reunión. Esta es una estrategia que también se recomienda sí o sí al principio del proyecto, pero si es un proyecto de varios meses, también se puede llevar a cabo de una forma bimensual o trimestral si lo creen necesario para estar revisando que algunas prioridades o algo no se haya desvirtuado o algo se quedó por fuera. ¿De acuerdo? Acá pues solo es una preparación y una agenda de cómo pueden llevar y cuál es el rol. Por ejemplo, acá nos dice que el Scrum Master únicamente va a participar como coach, es decir, se va
asegurar que como son tantas personas, en verdad se enfoquen en lo que están haciendo y en la parte que se está llevando a cabo del user story repository. El product owner es pues el guía y el que va a manejar la reunión. El equipo de desarrollo también debe participar y todos los stakeholders, usuarios, clientes que crean necesario el product owner van a tener lo que hemos platicado. El MVP, un poco más de guías, que es lo que vi. A ver, porque cuando dijimos a generar todos los días, este primer release mínimo viable, es decir, cuál es lo básico con lo que el sistema puede salir a funcionar a producción. Y a partir de ahí, los demás releases, incrementos en funcionalidad, pero ya no son MVP, son MMF. Es decir, le estamos agregando un poco de funcionalidad, pero con el MVP ya cubrimos las necesidades básicas para que sea operativo. ¿Sí tienen claro eso? ¿La diferencia? Va. Sí. Ok. Lo que pasa es que también es común que digan, definamos todos los MVPs. Pues conceptualmente está mal. MVP solo hay uno. Todos los demás son MMF, que son mejoras de funcionalidad al sistema que ya está operativo. Porque el MVP eso es lo que dice. Tenemos lo mínimo para que el producto opere. ¿De acuerdo? Y al final, cuando ya tienen todas las historias de usuario, pues entra el tema del Product Backlog, ¿verdad? Y empiezan a priorizarlo, el Product Owner, es decir, y empieza a hacer toda la gestión de su Product Backlog. Sí, somos una organización madura en Scrum y el equipo también, podemos llegar a estimar, porque en la realidad las organizaciones culturalmente siempre necesitan saber más o menos cuánto tiempo les va a llevar o cuánto esfuerzo les va a llevar a hacer ciertos proyectos. Y las altas gerencias toda la vida van a preguntar eso. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan que también hay técnicas que sirven para estimar en base a la experiencia de una forma, como la palabra lo dice, estimable, es decir, más o menos. Por lo tanto, una técnica muy utilizada es una técnica que se llama T-shirt. Las tallas de las camisas que ustedes compran o playeras, es decir, XS, Small, Mediana y Large. Entonces, cada organización va a definir qué es cada uno de esos. Es decir, por ejemplo, un XS es un par de semanas, un Small es máximo un mes, es decir, más de 2 semanas, pero menos de un mes. Un Medium podría ser de 1 a 3 meses y un Large más de 3 meses hasta 6 meses. Y no vamos a estimar algo que lleve más de 6 meses, por ejemplo, porque cambia tanto o podría cambiar tanto que esa estimación no va a servir de nada. Por ejemplo, y de esa manera, ustedes el User Story Mapping lo pueden estimar de esta manera para dar una idea más o menos de cuánto tiempo les va a llevar, ¿de acuerdo? O lo pueden hacer también, esa temporalidad que les acabo de dar, si lo amarramos con Scrum, lo vamos a hacer a nivel de sprint. Por ejemplo, XS es un sprint, Small 2 sprints, Medium de 3 a 5 sprints y Large más de 5 sprints, por ejemplo, 6 o más, o 6 hasta 7, por ejemplo, algo así, ¿de acuerdo? Y la otra, pues, es otra estimación que yo no utilicé nunca, pero existe, que también es a nivel de tamaños en cuanto a altura. Mira, estamos a 8 metros de distancia de llegar a la meta, a 135 metros y a 180, y así van poniendo. Entonces también existe, pero yo la que más utilicé, o la única que utilicé y la que siempre he escuchado, es la T-shirt, ¿de acuerdo? Y aquí está cómo
una imagen de cómo llegamos del User Story Mapping a los distintos releases, que el release A debería ser nuestro MVP. El release planning sería traducir con las estimaciones a sprints para poder tener una base o una guía de cuánto más sprints vamos a llevarnos a cabo. Por lo tanto, eso también se puede llegar a hacer. Claro, ya cuando empecemos a planificar sprint por sprint y lleguemos a lo específico, esa estimación t-shirt puede variar. En el mejor de los casos, no va a variar mucho. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Habían escuchado algo de esto? ¿No? Ok. Al final me tomé el tiempo de hablar de estos dos temas y dedicarles un par de clases porque son cosas que sí o sí están siendo utilizadas y muy utilizadas, me atrevería a decir, en el mundo profesional en tecnología sobre todo. Entonces, creo que es importante que lo conozcan. Definitivamente, ponerlo en práctica es bien complejo, pero ya lo conocen y ahora con el acceso a la información que tenemos tan amplio, pues nada les cuesta también, si les gustó, que profundicen un poco más. Hay muchos videos en Google que pueden ver, demasiados. Entonces, es importante que investiguen un poco más y lo lleven a cabo. Digamos, el User Story Mapping me parece algo interesante y se los conté más que por si a alguien algún día le interesa tener el rol del Product Owner, eso está más enfocado para ese rol. Pero al momento de que les toque que participar desde la perspectiva de analistas de sistemas, pues también sepan cuál es su aporte y en este caso, pues es poder identificar algunas dependencias técnicas o algo que puedan aportar desde su perspectiva a la hora de generar los releases, o si pueden aportar porque ustedes conocen técnicamente, evidentemente, algún proceso a nivel de sistema que alguien lo colocó, pues también, ¿verdad? Es decir, mira, pusiste que querías autorizar, pero para autorizar primero tenías que confirmar datos y eso lo pusiste en el otro release. A eso me refiero, ¿sí? Ese sería el aporte desde analistas. Y pues Scrum definitivamente lo tienen que conocer. Entonces, no sé si tienen dudas, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí llegó la clase, teóricamente hablando. Espero haberles dejado ahí que hayan aprendido algo y que lo hayan aprendido bien. Y nos platicamos el próximo sábado. Por favor, tengan en cuenta bien el tema de la puntualidad. Y hablando de la puntualidad, voy a tomar asistencia, que no había tomado asistencia. Y no se les va a olvidar tener cargado su proyecto. Entonces voy a tomar asistencia rápidamente. Marvin, Antonio. Presente, Inge. Anthony Hans. Presente. Sergio Estuardo. Presente, Inge. Erika. Gabriela.